Bueno, tenemos novedades con el KIN 36 y con el KIN 35 también. Hay alguien de visita, hace tiempo que no lo veía, y como dije, hay muchas señales de que estamos atravesando en un área de la guerra de Orión, y eso está dentro de nuestra mente. ¿Qué significa? Que en el plano del espíritu, a donde se generó el campus de este juego, entre distintas razas y los abusos de poderes, abusos y abusados, esto es prácticamente la ecuación que cada humano tiene que poder entender para sacar, como dicen algunos, los demonios de su propia mente. Que en definitiva uno no se da cuenta hasta que lo vive y entiende la experiencia. Como la experiencia en esta vida es limpiar el jardín y dejarlo mejor de como lo hemos recibido, significa que toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, hay que tratar ese tema de los pensamientos. Y dentro de los pensamientos es cuando se articulan las diferentes frecuencias de información que son mentaciones, y esas pueden estar aducidas, quiere decir que en ese campo de batalla de la espiritualidad hay intervenciones de razas que colocan dentro del vehículo humano en diferentes áreas chip de control para tener utilizo del campo de energía de esa fuente de vida, y así generar este laberinto que tenemos que desarticular en esta tierra. Entonces la experiencia que cada humano tiene a lo largo de la trayectoria de su vida en este programa, holograma y matriz, no es que todo es control, que en realidad el control lo tiene el humano en la mente cuando disipa los pensamientos abducidos por frecuencias abusadoras. Entonces ahí, como es esto, estos kines, digamos, en la noche y la semilla, o sea, la conciencia y el sueño, son lo que tienen la posibilidad de entrar en ese campo que es entre la cuarta y la quinta. Ahora nosotros estamos en la cuarta, pura derecha con el descubridor. Entonces este circuito de lo atómico a lo telepático, de lo telepático al atómico, prácticamente, ¿qué está sucediendo a través de estos sueños en la Tierra? Que el descubridor tiene que entender y disipar a través de las señales sensoriales que tiene en el campo para detectar el tipo de información que le llega, o sea, que le permite interpretar, o sea, la señal. La señal quiere decir que tiene la posibilidad, como todo vehículo, de recibir la información a través de la inteligencia. La inteligencia conecta con el sueño, y en el sueño, entre esta realidad material, atómica y telepática, está la diferencia de ese campo. Ese campo es la batalla de Orión. Ese campo es el plano del espíritu. Dentro de esa batalla, nosotros podemos, con la propia voluntad, que es en este nivel, podemos entender cómo resolver nuestra cuestión natural en este presente del tiempo eterno, y así acceder a través de la cuarta y la quinta
que son estas dimensiones, desde la Tierra, desde la tercera dimensión. Entonces, la posibilidad de tener un descenso avatárico a través del espíritu es poder revelar todo tipo de información en nuestro canal, nuestro canal, como todo humano, tiene una conexión directa a la fuente, pero con tareas, como decíamos, tareas que hay que resolver en el plano terrestre para limpiar ese campo espiritual entre la cuarta y la quinta, y así poder ir avanzando en la evolución de la conciencia. Porque de eso se trata, ¿no? Estamos en el sendero 18. Sendero 18, ¿qué tiene de particular? Que en el día 9 se activa el binal 7. Y ese binal 7, ¿qué hace? Conecta con una proporción en el ciclo del anillo que abre otro registro. Eso va a pasar siempre dentro del orden cíclico. Por eso solo dejé la anotación del orden cíclico en el tiempo natural. Y vamos a analizar los códigos para ver qué pasa en ese campo de conciencia, que la conciencia, en fin, es una manera pasiva de meditar, porque la conciencia es lo que envuelve la inteligencia. La inteligencia está en el humano, envuelta por una conciencia. Entonces toma vida. Ahora, como la conciencia está en un plano telepático y la vida en un plano sensorial, entonces el vehículo, aquí viendo, ¿no?, la conciencia y la vida, el vehículo necesita de una inteligencia para detectar en el sueño los campos entre quinta y cuarta, la batalla que tenemos con el espíritu. El espíritu tiene mucha claridad, pero cuando desciende sobre el arquetipo avatárico, pierde contacto. Entonces ahí está el laberinto, ¿no? O el recorrido del guerrero. En fin, podemos recuperar esa información a través de los códigos y así ordenar el CPU. Por eso usamos 64 codones. Con esta historia, lo que vamos a entender ahora es un análisis completo de lo que es el orden cíclico. El orden cíclico, como vemos, tiene muy poca anotación con la matriz 441 en relación al orden sincrónico. Con el orden sincrónico pudimos ver en la ecuación del águila del 35 una cantidad de información que daba hasta la frecuencia de senderos, y en la frecuencia de sendero pudimos ordenar el árbol en forma general. Con el orden cíclico no alcanzamos a ese nivel. De hecho, nos quedamos y anotamos los códigos que tenemos entre la semilla y la conciencia, nos quedamos directamente en el mismo sendero que es el 18, y el 18 que conecta la conciencia y la inteligencia queda ahí aislado de toda la otra información. Entonces ahí necesitamos entrar en el sistema del circuito de cuarta dimensión para poder encontrar los otros dos códigos y ver en qué posición están, como el sueño que lo tiene del otro lado el guerrero, y la muerte que también está distante de la vida. Y como entendemos que para que entre la vida y la muerte necesitamos el conocimiento, de vuelta caemos en ese código que es la raíz de cualquier humano. Entonces,
lo que demuestra este oráculo en particular es que detecta la primera falla, que es la señal. Un guerrero sin señal prácticamente no tiene conexión. O sea, el guerrero sin la señal no tiene conexión. Puede estar siempre entre la vida y la muerte, ahí jugándosela con toda la realidad, entre la vida y la muerte, pero no tiene señal. Entonces aquí ya tenemos un código para evaluar. El punto no es análisis de oráculo, el punto es entender cuál es la función del orden cíclico, que va a dar los pasajes de 260, o sea, de la frecuencia 1320, tiene que pasar en un orden de anillo. Los anillos, en fin, se van a ordenar cada 52 años, entonces hay una distancia más pleyadiana con respecto a la información a través de Sirio. Entonces habíamos dicho que entre Sirio y las Pléyades tenemos que entrar en ese campo del guerrero, o sea, de ir al campo a la batalla o jugar a la pelota o a ver cómo está la ilusión dentro de esta conciencia. Esta conciencia ahora está en un campo terrestre. Entonces, ¿qué hacemos con la vida en un campo terrestre? La primera es detectar cuándo vienen los pensamientos aducidos, que son los que generan un campo de negatividad con la vida, lo que prácticamente traen todo tipo de señal que no corresponde al amor, que es negar al vehículo a tener una vida en amor y paz. Entonces ahí sabemos que tenemos implementado chip de razas de cuarta baja dimensión que interactúan con nuestro vehículo. Ese tema es un tema que está creando casi la revolución ahora de distintas áreas. Nosotros tenemos los códigos como educación para ir comprendiendo cómo funciona todo eso y el lenguaje. Entonces el lenguaje no fue específicamente decretado, porque lo único que podemos escuchar de Balún Botán fue esas batallas con sus propios pensamientos. Entonces ahí podemos saber que él, en su conexión para poder perforar ese campo a través de los sueños, tuvo que encontrarse en los viajes de los viajes y así redactar la bajada. La bajada que, en fin, está hecha para que nosotros podamos estudiar, analizar y ya no poner el cuerpo tanto en desgracia entre los humanos, porque entre los humanos nos peleamos por esa aducción que tenemos de la raza y no nos deja completar el sistema de vida. Quiere decir que nosotros, todo humano con vida, venimos al jardín de esta realidad terrestre a recuperar la conciencia a través de la fuente y de la fuente al árbol de la vida, y allí salir de aquí victorioso limpiando el jardín. Ese jardín es nuestro cuerpo es nuestra tierra y nuestra tierra es nuestro corazón. Ese es el cuento. Ahora, ¿qué hacemos técnicamente? Porque de eso se trata. Yo voy viendo que la información de base es muy amplia, pero específicamente con las prácticas voy descubriendo información, y a otras me llegan por señal. Entonces la primera señal que me llega de este código para este orden cíclico de un dragón eléctrico, por eso me baso sobre el orden cíclico, y en el ciclono el dragón eléctrico hace un pasaje de las placas, porque la madre del dragón eléctrico es el 17, ¿no? Y la realidad es que nosotros pasamos de placa, y eso fue del 16 al 17. Quiere decir, del 16, que la madre del 80,
pasamos al 17, que es la madre del 81. Quiere decir que el camino del árbol y el camino de la conducta hacen parte del AC. Y eso tiene que ver con el pasaje cuando pasamos a CA, que es del 16 al 17. Esto a nivel orden cíclico, la anotación es por síncrono. Ahora, por código, nosotros estamos viajando en el 36, que ya estamos en la quinta octava, que es aquí, la radiancia interior. Bueno, como ahora no nos vamos a especificar en este tema, sino vamos a entender ya por el orden cíclico a través del síncrono, que hicimos un pasaje de placas del Kin 80 al Kin 81, quiere decir esto que está relacionado con el sendero 18, que es otro dato que vamos a anotar. Tenemos la frecuencia 33, que es la de donde está ubicado en la trayectoria del Kin 81, y tenemos la frecuencia 369, que es la frecuencia del sendero 18. Entonces, como vimos, el sendero 18 se conecta a la conciencia con la inteligencia, o sea que la conciencia envuelve a la inteligencia está tratando de detectar la señal, que no la tiene que recuperar, porque eso ya lo comentamos, que es parte del circuito, o sea de la cuarta dimensión. Tiene que recuperar la señal para después entrar a través de este sistema, que es la antípoda, y conectar con el sueño. Ese es el juego. Entonces, lo que vamos a ir viendo nosotros es este punto. Este punto dice así: es el dragón eléctrico, está en el servicio de la onda de la tormenta, está en la luna 5, día 11, hace parte de la quinta 1, 2, 3, 4, 5 trayectoria, o sea, quinto Bactún. El quinto Bactún ya está hablando de la casa Yang. Bueno, eso es parte de la historia. Ahora, nosotros tenemos que ir viendo cómo ese orden de los síncronos componen orden de lo que sería aquí estos niveles. Este primer nivel es Mercurio, este segundo nivel es Marte, este tercer nivel que contiene la luna 3 y la luna 4 es la Tierra. Este contiene Marte, que es la luna 5 del anillo, estamos hablando, ¿no? La luna 5 y la luna 6 está hablando de Marte. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar, la señal. Decíamos que los códigos más tecnológicos dentro de esta realidad es el más tecnológico es el caminante del cielo. Obviamente este es como más mecánico, si queremos, el enlazador. Es tecnología, pero más de hierro. Esta es una tecnología más electrónica. O sea que nosotros estamos en relación a Atlantes, a Marte, a la tecnología. De hecho, en la historia nuestra presente es una guerra de tecnología. ¿De qué manera nos controlan? A través del celular. Y no hay un humano ahora que no tenga un celular. O sea que ellos tienen un control sobre nosotros. Nosotros nos revelamos nosotros mismos a través de la tecnología y ellos nos detectan. Entonces de esa manera nos controlan. Pero como eso va a ser larga redacción y todo lo que se entiende de esta matriz de control no nos interesa, en realidad lo que vamos a ver es cómo funciona nuestra tecnología. Nuestra tecnología la tenemos basada sobre lo que es los libros, el estudio, las experiencias chamánicas, de conocer el vehículo. Entonces ahí tenemos más herramientas para defendernos, en este propósito de desenredar la serpiente y dejar en esta vida el jardín más elevado.
Entonces con eso queremos ver en qué punto está este código, que es en la luna 5, con respecto a la información. O sea, estamos hablando de que a nivel síncrono estamos en un sistema marciano. Eso, como ya vemos en ese sistema marciano, está conectado con el circuito 4. Entonces el circuito 4 ya vamos entendiendo toda esa película. Bien, estamos en la luna 5 del mago, tenemos la quinta fuerza en este circuito de la luna 5, y eso quiere decir que toda esta luna, tecnológicamente, tenemos que ver cómo funciona todo el sistema, como tortuga mágica y como señal. Así vamos a ir despertando la conciencia, que envuelve a la inteligencia. En realidad, lo que hay que hacer es desarrollar la inteligencia, porque la conciencia ya está envuelta en el vehículo. La conciencia la tenemos, lo que necesitamos es desarrollar inteligencia. Bien, con esto yo les quiero comentar, acá tengo un código como el de hoy, que va a mantener todo el sistema de tecnología porque está asociando el plasma que tenemos hoy, en el día 11. Por eso decía, cuando cambia el plasma, cambia la frecuencia. Como tiene el mismo plasma, esto en el árbol de la vida, ¿no? Tiene el mismo plasma, toda la frecuencia va a mantenerse. Esto se va a mantener. El hecho es que, como nosotros estamos analizando toda esta base de información a través de lo que es el orden cíclico, y tenemos que basarnos sobre el sendero, y el sendero está asociando un síncrono, en ese orden el síncrono está conectando con un tipo de familia, y van a ver que siempre se mantiene la misma familia y que va cambiando el color y el tono. Entonces de azul pasa a amarillo y de 9 pasa a 10. Eso ya no hace falta comentarlo porque ya lo tienen incorporado a este nivel en el lenguaje que estamos expresando, pero por ahí son datos que lo vamos a ir viendo de esta manera, porque entendamos que el código de esta familia en qué circuito está principalmente. Entonces yo lo que voy viendo en ese pasaje, por ejemplo, si tenemos en la célula en que estamos ahora, que es la de la salida, aquí tenemos el código de hoy, en el ciclo anterior estaba en proceso. O sea, si estaba en el mismo síncrono y en el mismo sendero, de un anillo al otro pasó del proceso a la salida. O sea, de lo que se formuló hace un año, ahora se está expresando. Entonces esto hace parte de lo que es el sistema del circuito. Entonces, si yo el año anterior, en este momento de frecuencia, estaba con este código, estaba en este circuito, y que esto sería el circuito de Venus, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Maldek. Entonces, de esta fórmula de la célula, ahora me encuentro en la salida, tengo que poder, a través del banco, recuperar la memoria y saber qué ecuación estaba viviendo en este momento con este código. Entonces este código le va a pasar información a este código a través de la familia. Eso se hace con el castillo o el sendero de 52 años. Por eso para mí es importante que esas 4 direcciones que tiene el castillo, yo entendí que hay que reformular 5. Porque si me quedo solo con mi familia, mi castillo, estos datos que estoy dando ahora no los voy a poder obtener. Entonces, si yo tengo que buscar una relación entre mi castillo y el castillo de la familia cardinal, ahí entendí la función del mono al guerrero. Entonces a mí me interesa saber
¿qué pasa en la familia cardinal, en ese pasaje del anillo o del orden cíclico en este sendero con este cicrono? Me interesa. Entonces ahí yo creo que puedo obtener información de esta familia, si bien yo soy de esta familia. Entonces el ejercicio que nosotros venimos haciendo desde este módulo armónico, que vamos a dejar un montón de información para que se vayan comprendiendo distintas áreas, obviamente que estamos tirando todo junto, pero después pedagógicamente cada uno se va a autoordenar. Entonces no hay como un equipo para pasar por planilla y varias áreas, porque eso sería lo correcto. Si no, tiramos la información mano a mano como vienen los códigos y hacer un análisis en general de distintas áreas. En este momento lo que nos concentramos en el tiempo está ordenado por el castillo de la familia cardinal, pasamos de un anillo al otro, manteniendo la unidad de cicrono, y eso corresponde a un tipo de información. Traemos esa información de ese anillo, de esta placa, digamos, de datos, y la vamos a pasar a esta placa, a la de hoy, a través del orden cíclico. Yo digo, antes de empezar con un orden cíclico que tenga una cantidad inferior de datos, pero que son relevantes, porque si yo traigo la información de la familia cardinal y la ubico en mi vehículo, que soy polar, obviamente me va a servir. Pero yo quiero dejar en claro que en el orden solo tenemos la línea del tiempo. En el ciclo puedo recuperar la frecuencia del kin anterior, pasar esas frecuencias. No puedo modular el sendero todavía porque me faltan códigos. Puedo hacer un análisis muy básico en el eje del tiempo, entre el guerrero y la serpiente. Puedo entender acá ya dónde estoy ubicado con lo que hay que elaborar. Puedo tomar el dato de frecuencia de la zona Moab, que está aquí, el código, y bueno, este también va a ir ubicado con el de la zona del espacio, que todavía no lo formé, pero son dos niveles de espacio. Como en el orden cíclico lo puedo anotar, dejo anotado este código. Un dato que puedo traer es que ya es redacción, o sea, este código, que es el 36, yo puedo traer eso como dato y darme cuenta que este codón está ubicado con una célula del tiempo que es del refinar, y que aquí iniciamos con los kines serpiente, enlazador, mano y estrella, y esto hace lo que sería en la onda encantada de la noche. 185, 186, 187, 188, ver la inversa de esto, que estoy aquí. Entonces acá estarían el 73, 74, 75, 76. Son datos, obviamente. Lo que vemos aquí en esta anotación que ya comenté son muy pocos unidades de frecuencias básicas para poder tener una realidad con respecto a lo que hablamos en la anteprima. O sea, lo que nosotros tenemos que empezar a entender de este juego entre cuarta y quinta, entre quinta y cuarta. Este es el sistema donde el 33, el 34, el 35 y el 36 es la base fundamental del análisis del telectronón, a donde va a darle toda la funcionalidad a los 260 códigos sobre estos datos que hablábamos, porque ahí está la guerra espiritual. Entonces ahora la confusión entre esos campos ya es descubrir qué tipo de tecnología uno tiene que utilizar entre los vehículos y la artificial. Sabemos que estamos en una línea de tiempo utilizando todas las memorias Atlante de un sistema tecnológico que está refinado, que son los celulares,
pero que no tiene nada que ver con el campo de batalla espiritual del vehículo. El vehículo, para salir de la matriz de control, necesita una inteligencia que pueda ordenar todo el sistema de funcionamiento de acuerdo a cómo viene la calidad de pensamiento. Esa calidad de pensamiento va a ser la diferencia entre lo atómico y lo sensorial, entre lo abusado y abusivo. Punto. Sí, es así. Caminante abducido sensorialmente tiene en el vehículo chip. Punto. Inteligencia conecta con la conciencia de lo telepático para resolver este tema. Eso es. Circuito 4, cuarta dimensión, ahí conectando con la quinta luna. Eso es todo. Y hay mucho para entender. Acá dejo una fórmula que bajó hoy. Esta fórmula la voy a empezar a desarrollar. Es una fórmula que ya la venimos entrenando en el pasaje de las cromáticas y ahora pude observar cómo está cómo se relaciona ese trama en la rueda, porque estas ruedas en práctica son las relaciones de estas fórmulas. Nosotros tenemos las 13, 20, 20, 28, tenemos las 4 al 7 como la del 7 es al 13. Bueno, hay muchas, 4 es a 1, hay una 5 a 8. Ahora yo veo que hay una que es 5 a 9, que es 4 a 1, 5 a 9 y que encaja con este movimiento en lo que es tiempo y espacio y hay que practicar. O sea, a mí me toca practicar esto. Está relacionado con las armónicas, que es el valor de 4, la cromática el valor de 5, el 1 es el tiempo, cómo encaja en el espacio, y el 9 son los señores del tiempo. Entonces ahí, solo con práctica y a prueba de error, ver cómo, decíamos, los poderes están relacionados con estos códigos y cómo estos códigos están funcionando en el orden cíclico y de acuerdo al día o a la noche de la información que uno recibe, la trata, compone los datos, se da cuenta cuando está el vehículo en señal pura o en señal intervenida y eso hace la anotación. O sea, eso es para nosotros limpiar el jardín, porque se trata en ese nivel, en esa cuarta dimensión y en ese limpiar nuestro... Al hacer eso también se limpia todo nuestro viajes de diferentes vidas. Con esto dejo sellado una información clave de todo lo que se dio entre el KIN 35 y 36 a redactar, y buen viaje de cada uno aquí en el eterno presente y la quecha.